Lo que está escrito desde hace siglos ya empezó a moverse en el mundo real, y en 2026 mucha gente sentirá que el tiempo se acelera. Hay una cuenta regresiva que no aparece en ningún reloj ni se detiene con tecnología. No está en una pantalla, ni en un calendario. Está escondida en textos antiguos que atravesaron imperios, exilios, guerras, censuras y silencios. Y ahora, mientras tú escuchas esto, esa cuenta regresiva parece estar marcando una etapa distinta. Como si el guión de la historia, el que tantos leyeron sin entender, empezara a encajar con demasiadas piezas al mismo tiempo. Antes de empezar, suscríbete a Psicomisterio y activa la campanita, porque si estás aquí es por una razón. Hay señales que muchos están pasando por alto. ¿Sabes qué es lo más inquietante? Que hay pasajes redactados hace más de 2000 años que describen patrones que hoy se sienten familiares. Tensiones globales que no se resuelven, alianzas imposibles que de pronto se vuelven normales, y una obsesión mundial por un punto geográfico diminuto, pero cargado de significado. No te hablo desde el sensacionalismo. Te hablo desde el estudio paciente, desde comparar textos, desde mirar el contexto histórico, y sobre todo, desde una pregunta que no deja en paz. Si tantas señales se alinean a la vez, ¿qué significa eso para nosotros aquí y ahora? Durante años he leído y analizado escritos proféticos, no para alimentar miedo, sino para entender cómo funciona el lenguaje de las señales. Porque los textos antiguos no se escribieron para entretener. Se escribieron como advertencias, como mapas, como llamados a vigilar. Y lo que quiero compartirte hoy no es una fecha ni una promesa fácil. Es una lectura de patrones. Es una invitación a observar con calma, con criterio y con humildad. Y si algo de esto te remueve por dentro, no lo descartes como una simple historia. A veces lo que más incomoda es lo que más nos despierta. Estamos en una época donde muchas personas viven saturadas de información, pero vacías de sentido. Tenemos datos, pero no claridad. Tenemos noticias, pero no dirección. Y, en medio de ese ruido, aparecen textos que dicen: habrá un momento en que el mundo pedirá orden con desesperación. ¿Te suena? Porque cuando la humanidad entra en pánico, suele aceptar cualquier cosa que parezca estabilidad, aunque sea una estabilidad frágil. Y aquí entra uno de los temas más debatidos de la profecía: el pacto. Un acuerdo que, en la narrativa profética, aparece como una solución brillante en un tiempo de crisis, pero que esconde una ruptura decisiva a mitad de camino. En el libro de Daniel se menciona un pacto confirmado por un periodo simbólico que muchos interpretan como 7 años. No lo digo como dogma cerrado, lo digo como una estructura repetida en múltiples lecturas. Un inicio de aparente paz, una mitad que cambia el tono, y un final donde todo se precipita. Observa el tablero geopolítico actual. No hace falta ser experto para notar que las alianzas se mueven más rápido que antes. En Medio Oriente se han visto acercamientos que hace décadas parecían impensables. En otras regiones, lo que ayer era rivalidad abierta hoy se vuelve negociación. Al revés, lo que parecía estable se vuelve frágil en cuestión de semanas. Eso, para el lector profético, no es un detalle menor. Es la clase de clima donde un acuerdo histórico puede surgir de repente y ser celebrado como el principio de una nueva era. Y es precisamente en ese punto donde muchas interpretaciones conectan dos ideas: el pacto y Jerusalén. Porque la profecía bíblica coloca a Jerusalén como un centro simbólico y también como un punto de conflicto real. No por romanticismo religioso, sino porque, históricamente, esa ciudad concentra tensiones que trascienden fronteras. Es una ciudad pequeña que provoca reacciones desproporcionadas. Es una ciudad que, cuando se menciona, hace que el mundo entero opine, condene, presione o negocie. Y ese fenómeno, que hoy vemos con claridad, ya estaba anticipado en textos antiquísimos. Ahora, hay otro elemento que aparece una y otra vez: la idea de un templo en los últimos tiempos. Para entenderlo, hay que recordar un hecho histórico. El templo de Jerusalén fue destruido en el año 70. Eso no es opinión, es historia. Y aún así, en ciertos pasajes posteriores, reaparece la imagen de un templo como escenario de acontecimientos decisivos. Para muchos, eso significa un templo literal futuro, para otros, un lenguaje simbólico. Lo importante aquí no es forzar una sola lectura, sino reconocer por qué esa imagen sigue siendo tan poderosa. Porque conecta con la idea de un punto sagrado convertido en escenario de una gran prueba. Y cuando observas lo que existe hoy,
la pregunta se vuelve inevitable. Hay movimientos religiosos judíos que trabajan desde hace décadas en la preparación de elementos rituales, utensilios y estudios relacionados con un posible templo. Hay debate, hay controversia, hay distintas corrientes, pero el hecho es que el tema no está muerto. Y eso, para quien lee profecía, es una señal cultural y espiritual de primer orden. Algo que parecía enterrado vuelve a aparecer en el imaginario colectivo y en proyectos reales. Aquí es donde mucha gente se polariza. Algunos lo ridiculizan, otros lo convierten en una certeza absoluta. Yo prefiero una tercera postura, observar. Porque la profecía, si tiene sentido, no se impone como propaganda, se reconoce por su coherencia y por sus frutos. Y la coherencia que muchos señalan es esta: un gran acuerdo de paz o seguridad, una etapa de estabilidad aparente. Luego, una ruptura que transforma esa estabilidad en presión, control y conflicto. En esta narrativa, aparece un personaje o figura de liderazgo que ofrece soluciones extraordinarias. No te voy a decir un nombre, porque ahí es donde muchos se pierden. Cada generación ha querido ponerle nombre a ese rol. Y eso suele ser un error, porque el texto no está diseñado como un periódico con titulares, sino como un patrón. Lo que importa no es adivinar quién es, sino entender cómo se prepara el terreno para que la humanidad acepte un liderazgo absoluto. Y ese terreno es el caos. No un caos de película, sino un caos cotidiano: inflación, sensación de inseguridad, polarización social, desconfianza hacia instituciones, guerras o tensiones regionales que se extienden, crisis de salud pública que dejan huella, desinformación masiva y una fatiga colectiva que agota a las personas. Cuando la gente está cansada, busca atajos. Cuando la gente tiene miedo, sacrifica libertades con tal de sentir protección. Eso es psicología social básica. Y los textos proféticos parecen describir justamente ese momento, un mundo con hambre de orden. Por eso este canal se llama Psicomisterio. Porque aquí no solo hablamos de profecías como si fueran un acertijo, sino de cómo impactan en la mente. El miedo, la sugestión, la necesidad de control, la búsqueda de sentido. Y si tú sientes que el mundo se está volviendo demasiado extraño, demasiado acelerado, no estás solo. Hay millones que lo sienten, aunque no sepan ponerlo en palabras. Antes de seguir, quiero pedirte algo importante, porque esto no es un video de consumo rápido. Si este tema te interesa, si te ayuda a observar la realidad con más profundidad, y si quieres que sigamos explorando estos patrones con respeto y claridad, entonces apóyame con un gesto simple. Suscríbete a Psicomisterio, activa la campanita, deja tu like y cuéntame en los comentarios si tú también sientes que estamos entrando en una etapa distinta. Eso ayuda a que el mensaje llegue a más personas que buscan respuestas sin caer en extremos. Ahora sí, avancemos a una idea clave: la mitad del proceso. En varias lecturas proféticas se menciona que, a mitad del periodo, cambia la dinámica. Lo que era promesa de paz se vuelve presión. Lo que era protección se vuelve control. Lo que era acuerdo se vuelve imposición. Y ahí aparece una palabra que, en términos modernos, podríamos traducir así: la profanación del sentido. No necesariamente un acto teatral, sino un momento donde lo sagrado se instrumentaliza para poder. Donde lo espiritual se convierte en herramienta de dominación. En el Nuevo Testamento, Pablo describe a una figura que se exalta por encima de todo lo que la gente considera sagrado y que exige una adhesión total. Esta imagen, más allá de interpretaciones específicas, refleja algo que históricamente ya ocurrió con distintos sistemas: el poder que no acepta límites. El poder que no tolera conciencia individual. El poder que quiere reemplazar la verdad por una narrativa única. Y si lo piensas fríamente, nunca habíamos estado tan cerca de un control total como hoy. No por una teoría, sino por la infraestructura. Sistemas digitales, rastreo, dependencia de plataformas, vigilancia, manipulación algorítmica, creación de realidades paralelas, clonación de voces, imágenes hiperrealistas, propaganda personalizada. El mundo está entrando en una etapa donde distinguir lo real de lo fabricado será cada vez más difícil. Y eso abre la puerta a algo peligrosísimo: que una figura con carisma, con soluciones y con tecnología a su favor, pueda construir una realidad oficial y castigar a quien la cuestione. Aquí el texto profético no necesita que creas en fantasías para impactarte. Basta con mirar lo que ya es posible. Hoy se puede crear una declaración falsa con la voz exacta de un líder mundial.
Hoy se puede editar un video que convenza a millones. Hoy se puede amplificar una mentira en horas y silenciar una verdad con la misma rapidez. Si a eso le sumas un momento de crisis global, la gente se vuelve vulnerable. Y ahí es donde la profecía se vuelve psicológicamente plausible. El mundo aceptará lo que le prometa calma. Ahora volvamos a Jerusalén. Hay profetas que describen un escenario donde la ciudad se convierte en el centro de un conflicto internacional de escala enorme. Para la mente moderna, suena irracional. ¿Por qué una ciudad sería el foco de todas las naciones? Pero piensa en cómo funciona el simbolismo político. A veces un lugar se vuelve un emblema, un punto que concentra narrativas, identidades, religión, historia y geoestrategia. Jerusalén cumple con todo eso. Y, por eso, no importa en qué continente estés, cuando algo ocurre allí, el mundo reacciona. Hay un dato que se repite constantemente en debates diplomáticos: la cantidad de resoluciones y discusiones internacionales alrededor de Israel y Jerusalén. Más allá de cómo cada uno interprete la justicia o la política, lo que llama la atención es la obsesión. Esa intensidad ya parece una señal en sí misma, como si el mundo no pudiera apartar la mirada de ese punto. En algunas lecturas, el clímax se conoce como una gran confrontación final, un desenlace donde las fuerzas del mundo convergen hacia la región. De nuevo, no necesito darte detalles gráficos ni promover miedo. Me interesa que entiendas la estructura del relato. Cuando la humanidad se siente dueña de la historia, algo ocurre que le recuerda que no controla el final. Y en ese punto, el mensaje central no es asústate, sino despierta. Porque el propósito de estos textos, para quien los toma en serio, no es convertirnos en fanáticos del desastre, sino en personas conscientes. Conscientes de que la vida no es solo rutina. Conscientes de que las decisiones internas importan. Conscientes de que, cuando todo se tambalea, lo único estable es la raíz espiritual y moral que hayas cultivado. Por eso, una de las preguntas más importantes no es cuándo, sino cómo. Cómo vivir en un tiempo incierto sin caer en paranoia. Cómo observar señales sin perder la paz. Cómo mantener discernimiento sin tragarse cada rumor. Y aquí es donde la tradición bíblica insiste en una palabra: vigilancia. No vigilancia obsesiva, sino atención interior. Un corazón despierto. Jesús, cuando habló de señales, no entregó un calendario. Entregó un enfoque. Dijo que habría conflictos, crisis, rumores, tensiones, engaños y una frialdad emocional creciente. También habló de mensajes que se expandirían a todas las naciones. Y, sobre todo, dejó una enseñanza: cuando veas que todo se agita, no te hundas en el miedo, afirma tu vida en lo esencial. La señal que muchos consideran la más impactante, por su carácter histórico, es la reaparición de Israel como nación en 1948 y el cambio de control de Jerusalén en 1967. No voy a convertir esto en un debate político. Lo planteo como un hecho histórico que, para lectores proféticos, encaja con un patrón anunciado. Y, desde entonces, el foco mundial sobre la región no disminuye, aumenta. Y eso, para quien conoce estas lecturas, suena como un reloj que acelera. Ahora bien, hay algo crucial que quiero decir con total honestidad. Es posible equivocarse en detalles. Es posible interpretar mal una pieza. Es posible exagerar un titular. Pero hay algo que permanece: el llamado a estar listo por dentro. Porque, incluso si alguien no acepta una lectura profética literal, nadie puede negar que vivimos tiempos de inestabilidad y que necesitamos una brújula interior más fuerte que nunca. Y aquí el mensaje se vuelve personal. No se trata solo de un mapa del mundo. Se trata de tu mundo interno. De tu fe, si eres creyente. De tu conciencia, si estás buscando. De tus decisiones diarias. Porque hay dos maneras de atravesar una era intensa: dormido o despierto. Y despertar no significa saberlo todo. Significa reconocer que la vida tiene un sentido mayor que el entretenimiento, el consumo y el ruido. La Biblia plantea una idea simple, casi ofensiva para la mente moderna: que no nos salvamos por control, sino por confianza. Que la transformación no empieza en el sistema, sino en el corazón. Que el miedo no se vence con más información, sino con verdad interior. Y que la verdad interior, para la fe cristiana, tiene un nombre: Jesús. No te lo digo como presión, te lo digo como camino. Porque,
En el relato bíblico, el final no es caos eterno. El final es restauración. No es la destrucción como destino final, sino la justicia como amanecer. Hay un pasaje que describe un mundo donde el conflicto deja de ser el idioma cotidiano. Un mundo donde la humanidad aprende a convertir herramientas de guerra en herramientas de vida. Y eso, incluso si lo lees como símbolo, es una promesa poderosa. El mal no tiene la última palabra. Pero para llegar a esa claridad, muchos textos dicen que antes habrá una etapa de prueba. Y esa prueba, más que un evento externo, es una prueba de lealtad interior. ¿A qué te aferras cuando el mundo se confunde? ¿Qué escuchas cuando todos gritan? ¿Qué eliges cuando la presión social te empuja a renunciar a tus convicciones? Tal vez tú estás aquí porque algo en ti lo siente. No puedes explicarlo del todo, pero sientes que hay un cambio de ciclo. Sientes que la gente está más irritable, más ansiosa, más dividida. Sientes que la verdad se ha vuelto mercancía. Sientes que la esperanza se ha vuelto frágil. Y, si es así, este video no es para que te paralices. Es para que vuelvas a lo esencial. Vuelve a la oración si eres creyente. Vuelve a la lectura con calma, sin fanatismo, con discernimiento. Vuelve a tu familia, a tus valores, a tu propósito. Porque lo que viene, sea como sea, nos encontrará de una manera u otra. Y la gran diferencia no la marcarán los titulares, sino tu estado interior. Y aquí quiero hablarte, con claridad, del riesgo más grande, la distracción. Mucha gente cree que el peligro es la crisis. Pero el peligro real es vivir distraído hasta que la crisis te arrastre. Porque quien vive distraído no se prepara. Y quien no se prepara, reacciona con miedo. Y el miedo es una puerta abierta a la manipulación. Los textos proféticos, leídos con sabiduría, son un antídoto contra la manipulación, porque te enseñan a no rendir tu conciencia a ningún ídolo moderno, ni a un líder, ni a una ideología, ni a un sistema. Te enseñan que la adoración verdadera no se negocia, y que la paz verdadera no nace de pactos brillantes, sino de un corazón alineado con la verdad. Ahora, quizá te preguntas, ¿por qué hablar de 2026? Porque la gente siente un umbral, porque hay narrativas que lo usan como símbolo, porque hay tensión acumulada, y porque la profecía, en muchos canales, se está convirtiendo en espectáculo. Yo no quiero espectáculo, quiero lucidez. Quiero que cuando escuches profecía no pienses en miedo, sino en discernimiento. No sé cuándo se cumple cada pieza. Nadie puede afirmar una fecha con honestidad. Incluso el propio Jesús habló de no conocer el día ni la hora. Pero sí habló de reconocer la temporada. Y lo que yo veo, lo que cualquiera puede ver, es una temporada de aceleración. Tecnológica, social, emocional y espiritual. Lo repito, no te pido que vivas con paranoia. Te pido que vivas despierto, que no entregues tu mente al pánico ni a la burla, que seas capaz de mirar la realidad y a la vez sostener tu paz. Eso es madurez espiritual, eso es fortaleza interior. Y si llegaste hasta aquí, probablemente hay algo en ti que quiere ir más profundo. Así que te hago una pregunta directa. Si mañana el mundo cambiara de golpe, ¿tú estarías firme por dentro? No perfecto, no invencible, pero firme. Con una esperanza que no dependa de la estabilidad exterior. Porque al final, el mensaje más fuerte de todo esto no es se acerca el caos. El mensaje es se acerca una decisión. Una decisión diaria, vivir en la verdad o vivir en la inercia. Y esa decisión, para la fe, se resume en un paso, volver a Dios. Si tú quieres hacerlo, hazlo con sencillez, sin teatro, con honestidad. Pídele a Dios claridad. Pídele perdón si lo necesitas. Pídele dirección. Y empieza de nuevo. La fe real no es una pose, es una raíz. Estamos llegando al cierre, y quiero decirte algo sin exageración. Puede que algunos detalles de interpretación sean debateables, pero el llamado a despertar no lo es. Porque incluso si alguien no acepta el marco profético, igual necesita discernimiento para no ser arrastrado por el miedo colectivo. Y ahora sí, si este video te ayudó, si te dio una perspectiva distinta, si te hizo pensar sin caer en extremos, entonces te pido que me ayudes a expandir este contenido. Suscríbete a Psicomisterio, dale like, compártelo con alguien que esté buscando sentido en medio del ruido y deja un comentario contándome qué parte te dejó pensando más. Tu interacción no es solo apoyo al canal,
es una señal para que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Mantente atento, mantente sereno, mantente con criterio y, sobre todo, mantente conectado con lo esencial. Porque el mundo puede cambiar muy rápido, pero un corazón despierto no se rompe con facilidad. Nos vemos en el próximo video.